tal? Buenas tardes, soy Carlos Ponce, director general adjunto, responsable del área bursátil en Banorte ICSE, y en esta ocasión pues vamos a dar una actualizada y hablar algunos temas que vendrán en los próximos meses importantes para el comportamiento de las bolsas. Primero que nada, comentarles con ustedes esta impresión que ha sido frecuente en algunos participantes, en el sentido de que este año el mercado pudiera tener un movimiento parecido al del año pasado, es decir, tuvimos una primera mitad del año muy lateral, un tanto volátil, y hacia los últimos 4 meses del año pasado el mercado tuvo un repunte muy importante. Esta probabilidad está siempre presente, siempre y cuando los catalizadores sucedan. El año pasado es importante recordar que aquel movimiento muy fuerte en los últimos 4 meses estuvo relacionado principalmente con 3 factores a nivel internacional y sobre todo en el tema de Estados Unidos. Primero que nada, recordarán que en ese momento parecía que Estados Unidos estaba ya muy limitado ante la posibilidad de nuevos estímulos que pudieran hacer que la economía fuera un poco más vigorosa, y a todos sorprendió entonces este acuerdo para un Quantitative Easing 2 o QE2, que fue muy famoso, que fue esta compra de bonos por parte del gobierno de Estados Unidos, que ayudó mucho al ánimo de los inversionistas. El segundo elemento que se presentó en aquel último trimestre, digamos, del año pasado, tuvo que ver con el cambio en la percepción de cuándo iniciaría el movimiento al alza en la tasa de interés en Estados Unidos. Recordarán que el año pasado la mayor parte de los inversionistas suponíamos que el movimiento al alza en la tasa de interés iniciaría precisamente en el primer trimestre de este año. En el momento en que las condiciones se dan un poco mejor en Estados Unidos, se decide mover esa expectativa hacia el 2012. Entonces ese fue un segundo elemento que ayudó mucho. Y tercero, tuvimos una publicación muy favorable de reportes financieros trimestrales en los últimos 2 trimestres de Estados Unidos, en 2 sentidos. Primero, la gran mayoría de las compañías, cerca de un 70-75% de las empresas que reportan en Estados Unidos, presentaron cifras mejor de lo que se esperaban. Y 2, muy importante, el ritmo o el promedio de crecimiento de las utilidades de estas compañías en esos últimos trimestres rondó más o menos en un 30%. Para este año es difícil que esos catalizadores sucedan. En realidad estamos cada vez más cerca del movimiento de alza en la tasa de interés. Institucionalmente estamos estimando que esto suceda hacia finales del primer trimestre del próximo año, y existe una tradicional correlación de movimientos al alza en tasas con algo de corrección en el movimiento de los mercados accionarios. Difícil que se presente un nuevo plan de estímulos en Estados Unidos cuando tiene un problema hoy de techo de endeudamiento y cuando realmente lo que se está tratando es de disminuir el déficit. Y por lo que tiene que ver con los resultados de las compañías, estas, si bien siguen siendo en estos trimestres mejor de lo esperado, el ritmo de crecimiento es muy diferente. Están creciendo en este momento a un ritmo del 12%, menos de la mitad del 30% del año pasado. Sin embargo, bueno, existen también algunos elementos diferentes a aquellos que pudieran ayudar a terminar con una mejor tendencia. 2 o 3 de ellos interesantes serían la eventual recuperación económica mundial apuntalada por el regreso de Japón después de la desgracia de marzo de este mismo año. Recuerden, Japón es la tercera economía mundial, sufrió mucho después del terremoto, después del tsunami, y ahora viene presentando una recuperación importante que deberá traducirse, insisto, en algo mejor para el mundo hacia la segunda mitad del año. Tenemos también después este esfuerzo muy importante que se está haciendo para tratar de disminuir el precio del petróleo a nivel internacional, uno de los commodities o materias primas mucho más importantes, que a su vez tiene que ver con precios de gasolina, con precios de calentadores, etcétera, etcétera, y eso también podría ayudar un poco a mejorar tanto los costos de las compañías como las presiones inflacionarias. Les recuerdo por último que un acontecimiento importante que podría irse descontando hacia finales de este año es el año electoral del 2012, y no estoy hablando solamente del caso de México, que serán las elecciones que naturalmente nos atiendan más, ni tampoco las de Estados Unidos, en donde el presidente Obama estará buscando reelegirse, sino al hecho de que en el mundo habrá más de 40 elecciones, más de 17 elecciones serán para elecciones presidenciales, igual que en México. Seguramente estas elecciones
elecciones vendrán acompañadas de un mayor gasto de gobierno en busca de votantes o de una serie de estrategias para tratar de conseguir los votos. De modo que el próximo año tendremos sin duda un mucho mayor gasto en el mundo relacionado con temas electorales. Un mayor gasto típicamente favorece a los mercados accionarios. Muchas gracias, buenas tardes.